Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar, es una advertencia real sobre lo que puede pasar cuando una madre decide recuperar lo que le pertenece. Quédate hasta el final, porque lo que Isabel Herrera de Montiel hizo en su casa del Cabañal en Valencia cambiará tu forma de ver la familia, la dignidad y la fuerza de una mujer que ya no teme cerrar la puerta. Dale me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde ves esta historia, porque lo que estás por oír podría ser también la historia de tu vecina o la tuya. Mi nuera se fue de viaje con mi hijo y los niños. Antes de irse me dijo con su tono de siempre: no la vamos a necesitar esta vez, suegra, pero asegúrese de dejar la casa limpia. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo de cigarro viejo. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con esa sonrisa torcida que usaba cada vez que quería recordarme mi lugar en mi propia casa. Yo estaba en la cocina secando un plato que ni siquiera era mío. Valeria cargaba su maleta de diseñador, esa que costó más de 12.000 euros, aunque jamás lo mencionaría. Y mi hijo, Rodrigo, revisaba el móvil como si nada, como si no acabara de escuchar a su esposa tratarme como si fuera la sirvienta. ¿Escuchaste? Isabel volvió a decir ahora, usando mi nombre como si fuera una orden. La casa limpia, los pisos, los baños. Y por favor, no toques nuestras cosas en mi casa. Pero no dije nada, solo asentí como había hecho durante 2 años. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se callan, aguantan, perdonan una y otra vez. Rodrigo finalmente levantó la vista. Mamá, ¿estás bien? Quise gritarle. Quise preguntarle en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un mueble más de su matrimonio. Pero solo le sonreí. Claro, hijo, que se diviertan. Los niños me abrazaron antes de salir. Mateo, con sus 12 años, me apretó fuerte. Te voy a extrañar, abuela. Luna, la más pequeña, me besó la mejilla. ¿Por qué no vienes con nosotros? Valeria la jaló del brazo. Porque tu abuela tiene cosas que hacer aquí. Vamos. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que siguió fue tan pesado que tuve que sentarme. Y entonces, en ese momento, mientras miraba las llaves de mi casa sobre la mesa, llaves que ellos usaban como si fueran suyas, algo dentro de mí se rompió, pero no como antes. Esta vez no fue dolor, fue claridad. Me levanté, caminé hacia mi habitación. Bueno, lo que quedaba de ella ahora era el cuarto de huéspedes, porque ellos necesitaban la principal para su familia. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes y ahí estaba la escritura de la casa, a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Tomé el teléfono. Mis manos temblaban no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Marqué un número que había jurado no volver a marcar. Cecilia, dije cuando contestó, soy yo. Soy Isabel. Y necesito ayuda. Del otro lado hubo un silencio largo. Luego, la voz de mi hermana, a quien no le hablaba desde hacía 15 años, sonó clara. Hermana, ¿qué pasó? Pasó que dejé de ser yo misma, respondí, y esta vez voy a recuperarme. Colgué. Miré por la ventana. El coche de Rodrigo ya iba por la esquina. Tenía 7 días. 7 días antes de que regresaran. Y cuando volvieran nada iba a ser como lo dejaron. Porque a veces la única forma de recuperar tu vida es cerrar la puerta a quienes la convirtieron en su territorio. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentada en la sala con una taza de té de manzanilla que se enfrió entre mis manos, mirando las paredes de lo que alguna vez fue mi hogar. ¿Saben? Hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de verse a sí misma en el espejo, no porque haya envejecido, sino porque se ha vuelto invisible para todos, incluso para ella misma. Yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en que Isabel Herrera era un nombre que la gente pronunciaba con respeto. Tenía 28 años cuando enviudé. Rodrigo apenas había cumplido 5. Mi esposo, Javier Herrera de Montiel, murió en un accidente en la carretera rumbo a Albacete. Un camión, una curva, y en un segundo mi vida se partió en dos. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros y con un alquiler que pagar. Pero no me hundí. No podía darme ese lujo con el dinero del seguro de vida, 95.000 euros, que parecían una fortuna. Entonces abrí una papelería en el barrio del Cabañal. Papelería Isabel le puse. Nada elegante, nada lujoso, pero era mía. Durante 30 años esa papelería fue mi segundo hijo. Abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche. Vendía cuadernos, plumas, copias, impresiones. Conocía a cada cliente por su nombre, Doña Lupe, que compraba cartulinas cada semana para sus nietos. Don Armando, que imprimía sus documentos legales conmigo porque decía que yo era la única que no le cobraba de más. Con ese negocio pagué la escuela privada de Rodrigo. Le compré uniformes nuevos cada año, aunque yo usara la misma blusa 3 temporadas. Le di clases de inglés, de computación, todo lo que yo nunca tuve. Cuando llegó a la universidad, vendí mi coche, un Seat Ibiza de 2005, que todavía funcionaba perfectamente para pagarle la matrícula de ingeniería. Mamá, vas a ver que cuando me gradúe te voy a devolver todo, me decía Rodrigo, mientras yo le planchaba las camisas para sus presentaciones. Y yo le creía porque así somos las madres, creemos. Cuando se graduó conseguí un préstamo de 18.000 euros para darle el enganche de su primer piso. Es una inversión, mamá. Cuando lo venda te lo devuelvo con intereses. Firmé sin pensarlo 2 veces. 2 años después vendió ese piso. Nunca vi un euro de vuelta. Lo invertí en un negocio, mamá. Va a darnos mucho más dinero. Solo ten paciencia. Entonces conoció a Valeria. La primera vez que la vi supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su ropa cara, ni su forma de hablar como si masticara las palabras. Era la manera en que miraba mi casa, mi papelería, a mí, como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa. Pero Rodrigo estaba enamorado, y cuando un hijo está enamorado, la madre se hace a un lado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una mujer calla tanto que su silencio se vuelve su propia prisión. Quédate hasta el final porque lo que esta vez hizo Isabel Herrera de Montiel en su casa de Toledo te estremecerá el alma. Aquel viernes el aire olía a jabón de lavanda y a resignación. Isabel estaba secando un plato que ni siquiera había ensuciado cuando oyó la voz de su nuera Valeria, flotando desde el pasillo con ese tono de superioridad que ya le conocía bien. No la vamos a necesitar esta vez, suegra, pero asegúrese de dejar la casa limpia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de cigarro viejo. No fue lo que dijo, fue como lo dijo con esa sonrisa torcida que usaba cada vez que quería recordarle su lugar en su propia casa. Isabel respiró hondo, intentando que el temblor no se notara. Su hijo Rodrigo, pegado al móvil, fingía no oír, como siempre. «Escuchaste, Isabel», repitió Valeria, usando su nombre como una orden. «Los baños, los pisos, y por favor no toques nuestras cosas.
nuestras cosas. Esas dos palabras se clavaron como espinas, porque todo lo que llamaban suyo las alfombras, la vajilla, hasta el sofá del salón, había sido pagado con el esfuerzo de Isabel, pero ella no dijo nada. Solo asintió igual que llevaba haciendo desde hacía 2 años, desde el día en que los dejó volver temporalmente a su casa. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Callan, aguantan, se convencen de que el amor lo justifica todo. Rodrigo por fin levantó la vista. ¿Estás bien, mamá? Quiso gritarle, preguntarle en qué momento había dejado de ser su madre para convertirse en un mueble más del matrimonio, pero solo consiguió sonreír. Claro, mijo. Que se diviertan. Los niños irrumpieron con su energía inocente. Mateo el mayor la abrazó con fuerza. Te voy a extrañar, abuela. Luna la pequeña le besó la mejilla. ¿Por qué no vienes con nosotros? Valeria la jaló del brazo. Porque tu abuela tiene cosas que hacer aquí. Vamos. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que quedó era tan pesado que Isabel tuvo que sentarse. En ese momento algo dentro de ella se resquebrajó. Pero no fue dolor, fue claridad. Miró las llaves sobre la mesa, las mismas que todos usaban como si fueran suyas, y por primera vez sintió que necesitaba recuperarlas, no con violencia, sino con dignidad. Subió a su habitación, al cuarto de huéspedes que ahora le dejaban y abrió el cajón donde guardaba sus papeles. Allí estaba la escritura de la casa. A su nombre. Siempre lo había estado. Las manos le temblaban, pero no de miedo, era otra cosa, una fuerza que había dormido demasiado tiempo. Entonces el teléfono sonó. Era el tono antiguo que usaba desde que murió su marido Javier. Isabel dudó unos segundos, pero levantó el auricular. ¿Sí? Isabel Herrera, soy Carmen, tu vecina. Sí, dime. Solo quería decirte, escuché lo que te dijo tu nuera antes de irse. No quise interrumpir, pero no pude quedarme callada. Esa mujer no te respeta, Isabel, y hay cosas que una no debe permitir aunque sea su propia familia. Isabel tragó saliva. Durante años había creído que su sufrimiento era invisible, pero alguien había visto, y eso de pronto lo cambió todo. Gracias, Carmen susurró. No me lo agradezcas, vecina, solo recuerda las casas se limpian, sí, pero la dignidad cuando se mancha no se recupera tan fácil. Colgó. Isabel se quedó mirando el teléfono. Por dentro, sentía una corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. Recordó cuando, siendo joven, había levantado aquella casa piedra a piedra junto a Javier. Recordó las noches de frío, el préstamo, las lágrimas. Y ahora esa mujer entraba y salía como si todo aquello no tuviera historia. Bajó a la cocina. Sirvió café del bueno, ese que Valeria le decía que gastaba demasiada luz moliéndolo. El aroma llenó la estancia mezclándose con la luz de la tarde. Olía a libertad. Basta, susurró para sí. Se acabó el silencio. Tomó una libreta vieja, una de las que habían sobrado de la papelería, que había cerrado por insistencia de su hijo. Empezó a anotar cosas mías. Mesa de pino, mecedora, platos de mamá, jardín, dignidad. Cada palabra era una pequeña declaración de guerra. Esa noche no durmió. La casa parecía respirar con ella como si las paredes supieran que algo estaba a punto de cambiar. Desde su ventana vio pasar las luces del coche de la vecina y pensó que tal vez no estaba tan sola como creía. Afuera el viento movía las cortinas como una señal. Adentro el corazón de Isabel empezaba a despertar. El reloj
Marcó las 2 de la madrugada cuando abrió el cajón otra vez. Sacó un sobre amarillento con un número escrito a mano: Cecilia Montiel, su hermana. No se hablaban desde hacía 15 años. Durante todo ese tiempo, Isabel había preferido aferrarse a su orgullo antes que admitir que la necesitaba. Pero esa noche marcó el número. Cecilia, soy yo. Silencio. Luego una voz cansada pero cálida. Hermana, ¿qué pasa? Pasa que me cansé de ser invisible. Colgó con el corazón acelerado. Sabía que algo había comenzado y ya no tenía vuelta atrás. En la oscuridad, mientras el reloj de la iglesia daba las 3, Isabel miró a su alrededor el salón, la mecedora, los juguetes abandonados, y murmuró: 7 días. Solo necesito 7 días antes de que vuelvan, y cuando lo hagan, nada será igual. El amanecer la encontró despierta con el primer rayo de sol iluminando la libreta abierta sobre la mesa. En la última línea escrita con pulso firme se leía: recuperar mi casa, recuperarme a mí. Y así empezó todo. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale un me gusta y suscríbete. Cada semana compartimos relatos reales de dignidad, segundas oportunidades y valentía femenina, porque nunca es tarde para despertar al león que todos llevamos dentro. El domingo amaneció gris. Isabel no había dormido en toda la noche. Las palabras de su hermana: me cansé de ser invisible, resonaban todavía en el teléfono apagado. Había prometido esperar 7 días antes de que Rodrigo y Valeria regresaran, pero algo dentro de ella le decía que no podía esperar tanto. Encendió la cafetera y mientras el aroma llenaba la cocina, oyó el leve clic del buzón de correos. Salió con bata y zapatillas. Entre los sobres habituales de propaganda y recibos, había uno con sello bancario. Lo abrió sin pensar y se quedó helada. Era una preautorización de hipoteca a nombre de su hijo Rodrigo Herrera, con su casa como garantía. Y lo peor, la firma que aparecía al final era la suya, su propia firma. Una imitación perfecta. El corazón le dio un vuelco. Por un instante sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo desconfianza, era traición. Esa palabra que quema más que el fuego y congela más que el miedo. La traición del propio hijo del mismo al que había alimentado con amor y promesas. Durante años había escuchado historias de venganza en los cafés del barrio, relatos de mujeres que habían sido engañadas por maridos o hermanos y habían buscado justicia. Siempre pensó que esas cosas le pasaban a otras. Nunca imaginó ser protagonista de una de esas historias de venganza donde el enemigo dormía bajo su mismo techo. Respiró hondo, necesitaba pruebas, revisó los cajones del despacho que antes usaba Javier. Entre carpetas viejas encontró un archivador azul con facturas y papeles de la papelería. Y dentro una carpeta reciente con el sello del banco. Al abrirla, descubrió un documento notarial, una solicitud de venta anticipada del inmueble. El comprador propuesto era una empresa inmobiliaria con domicilio en Madrid y el intermediario Valeria Campos. El alma se le cayó a los pies. Ahora entendía todas las reformas que Valeria insistía en hacer, los presupuestos, la prisa por poner la casa al día. Era un plan completo y ella, Isabel, había sido la última en enterarse. La rabia la hizo temblar. Miró alrededor y por primera vez vio la casa como lo que era: el campo de una guerra silenciosa.
Las cortinas que había cosido con sus propias manos, los cuadros del salón, el olor a cera en los muebles, todo estaba a punto de desaparecer si no actuaba. Se sentó, tomó el teléfono y llamó al banco. La voz amable de la empleada Laura Benavent la atendió enseguida. Buenos días, señora Herrera. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero verificar una operación que aparece a mi nombre, respondió Isabel, controlando el temblor. La joven tecleó rápido. Efectivamente, figura una hipoteca en trámite, pero fue gestionada por su representante legal. ¿Representante legal?, repitió Isabel. Sí, su hijo Rodrigo Herrera. Hay un poder notarial firmado por usted hace 3 meses. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Yo no he firmado nada. Laura dudó. Tal vez debería venir a la sucursal, señora. Si sospecha falsificación, tenemos protocolo de denuncia. Isabel colgó con las manos heladas. Durante varios minutos no pudo moverse. Luego, despacio, fue hasta el espejo del pasillo y se miró fijamente. Así que este es el rostro de la ingenua, susurró. Pero también es el rostro de la mujer que va a acabar con esto. El teléfono volvió a sonar. Era su vecina Carmen. Isabel acabó de ver a Valeria por el barrio. ¿Cómo dices? Se incorporó de golpe. Sí, con un hombre trajeado. Estaban entrando en la notaría de la calle del Ángel. El corazón de Isabel latía como un tambor. Sin pensarlo, se vistió, tomó el bolso y salió. El aire de la mañana olía a amenaza. Cuando llegó a la esquina, los vio. Valeria reía mientras firmaba unos papeles en el mostrador de la notaría. Isabel se escondió tras una columna de mármol. Reconoció la carpeta azul, su carpeta, y comprendió que lo que se estaba firmando no era un simple trámite, era el intento de borrarla de su propia historia. La ira la atravesó como un rayo. No era solo el dinero, era el desprecio, la manipulación, la certeza de que la creían débil. Por un segundo pensó en entrar, gritar, destrozar todo, pero se contuvo. El enemigo esperaba su grito, no esperaba su silencio calculado. Salió de allí con la cabeza erguida y un plan en formación. De regreso en casa, abrió la libreta que había empezado días atrás. Bajo la última línea, recuperar mi casa, recuperarme a mí. Añadió una nueva, no habrá perdón sin verdad. Ese fue el instante en que su historia dejó de ser la de una víctima y empezó a convertirse en una de esas historias de venganza que cambian el destino de una mujer. El teléfono vibró otra vez. Era Cecilia, su hermana. He hablado con un notario de confianza, dijo. Podemos revisar las escrituras y anular el poder si fue falsificado. Pero tienes que ser fuerte, Isabel. Isabel cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo. No te preocupes, ya no soy la misma. Mientras el sol se ponía sobre Toledo, el reflejo del atardecer iluminaba el retrato de Javier. Isabel se acercó, lo acarició con ternura y murmuró: «Perdóname por haber dejado que otros decidieran por mí. Ahora empiezo mi propia historia». Respiró hondo. El viento entró por la ventana moviendo las cortinas como una promesa. Había encontrado su propósito: descubrir la verdad, limpiar su nombre y recuperar su casa. Pero sobre todo, recuperar su dignidad. Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿te quedarías callado o actuarías como Isabel escribe? 0. Sí callarías o 1 si harías lo mismo que ella. Dale me gusta si esta historia te removió el alma y suscríbete para no perderte más historias de venganza que como la suya nos recuerdan que nunca es tarde para despertar.
La noche en que Isabel decidió actuar, Toledo dormía bajo una neblina fina. El silencio era tan espeso que podía oír su propio corazón marcando los segundos. Sobre la mesa del comedor estaban las carpetas con los documentos falsificados, la libreta con su plan y un sobre sellado que le había enviado su hermana Cecilia esa misma tarde. Dentro del sobre venía una tarjeta Eduardo Sáez, abogado, especialista en derecho de propiedad y falsificación de documentos, y una nota breve escrita por su hermana. Confía en él. No es un hombre de palabras, sino de pruebas. Isabel dudó. No era fácil confiar después de haber sido traicionada por su propio hijo, pero entendía que necesitaba ayuda. Se sentía como una mujer en medio de una tormenta, con la diferencia de que ahora había aprendido a usar el viento a su favor. A las 10 de la mañana, Eduardo llegó. Joven, traje gris, mirada tranquila. Le estrechó la mano con respeto. He leído el informe que me envió su hermana. Necesito ver los documentos y la firma que sospecha falsificada. Isabel le ofreció los papeles. El abogado observó en silencio, comparando rúbricas con una lupa. Tiene razón, dijo finalmente. La firma no coincide en la inclinación ni en la presión. Es una imitación buena, pero no profesional. Podemos demostrarlo. Isabel sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Era la primera vez que alguien le decía que tenía razón. Durante años había sido tratada como exagerada, como una mujer mayor confundida. Ahora por fin alguien la miraba con respeto. Eduardo le explicó los pasos. Primero bloquearemos la operación en el banco con una denuncia formal. Luego solicitaremos una pericia caligráfica. Y si todo sale bien, pediremos al notario un acta de restitución de propiedad. Está dispuesta a seguir adelante. Isabel asintió sin titubear. He pasado la vida entera cediendo. Ya no. Mientras firmaba los papeles de la denuncia, recordó las veces que había firmado otras cosas sin leer: las matrículas de Rodrigo, los préstamos, la venta del coche, la cesión del local de la papelería. Todo lo había hecho por amor, y ahora ese amor era un agujero donde caía su confianza. Cuando Eduardo se fue, Isabel se quedó sola en el comedor. La luz de la tarde entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre la mesa. Se dio cuenta de que, por primera vez en meses, la casa olía a orden. El aire era distinto, más limpio. Era como si el huracán se hubiera detenido justo en el ojo de la tormenta. La calma antes del nuevo movimiento. Pasó el resto del día ordenando los cajones, separando lo suyo de lo que ellos habían traído. Guardó las fotos familiares en una caja de hojalata. No las rompió, no podía. Las guardó para no olvidarse de lo que amó, pero también de lo que aprendió. Esa noche, mientras escribía en su libreta, escuchó pasos en el patio. Su corazón se detuvo. Se asomó por la ventana y vio una sombra junto al limonero. Tomó el móvil lista para llamar a la policía, pero entonces escuchó una voz baja. «Soy yo, Carmen». La vecina levantó una bolsa de tela. «Te traje pan y un poco de caldo. No sabía si habías cenado». Isabel bajó las escaleras con una sonrisa emocionada. Hacía mucho que nadie llamaba a su puerta con cariño. En la mesa compartieron la cena. Carmen la escuchó sin interrumpir. Cuando Isabel terminó de contarle lo de la firma falsificada, la vecina le tomó la mano. «Sabes, querida, hay algo que siempre me ha impresionado de ti: cómo aguantas sin gritar». «A veces el silencio grita más fuerte», respondió Isabel. Carmen sonrió. «Si esto fuera una de esas historias emocionantes que pasan en la tele, diría que la protagonista está a punto de renacer». Isabel rió.
No necesito televisión. Mi vida ya se está convirtiendo en una de esas historias emocionantes, solo que con más papeles y menos aplausos. Ambas se rieron, pero los ojos de Isabel seguían brillando con una mezcla de dolor y coraje, porque sabía que la calma de esa noche no era descanso, era preparación. El huracán volvería y debía estar lista. 2 días después recibió la llamada de Eduardo. Tenemos resultados preliminares. La firma fue falsificada. Y hay algo más. El banco ha notificado que la cuenta donde se recibiría el dinero de la venta pertenece a Valeria Campos, no a su hijo. Isabel cerró los ojos. El corazón se le encogió, pero no lloró. Esa lágrima ya la había derramado muchas veces. Gracias. Eduardo dijo con voz firme. Ahora sé contra quién estoy luchando realmente. Esa noche el viento golpeaba las ventanas del salón, pero Isabel no sentía miedo. Cada ráfaga le recordaba que el huracán no destruye, limpia, y ella necesitaba limpiar su vida de la mentira. Encendió una vela frente al retrato de Javier. El fuego tembló como si respirara. Te prometo que no dejaré que nos roben lo que construimos, susurró. Y en ese susurro había más poder que en cualquier grito. Cerró los ojos y se permitió un instante de paz. No sabía qué vendría después, pero tenía algo que no se falsifica: la voluntad. El huracán había cesado, sí, pero el silencio que dejaba era el de una mujer que se prepara para luchar. El amanecer del 7º día llegó con un silencio extraño, pesado. El aire olía a polvo y a decisión. Isabel se levantó antes del alba. El reloj de la iglesia marcaba las 6, cuando preparó café, el mismo aroma que siempre le había recordado a su esposo Javier. Sobre la mesa esperaban los documentos que Eduardo, el abogado, le había dejado la tarde anterior: la denuncia formal, el peritaje caligráfico y la solicitud de restitución de propiedad. Era el último paso, el paso que separa a las mujeres que temen de las que deciden. A las 8 el timbre sonó. No era Eduardo ni su hermana, era Carmen, su vecina. He visto el coche de tu hijo aparcado en la esquina, dijo en voz baja. Creo que han vuelto. Isabel respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría, pero no imaginaba que el cuerpo le temblaría tanto. El miedo, sin embargo, duró poco. Enseguida se convirtió en fuego. Desde la ventana vio a Rodrigo bajarse del coche con la mirada dura y a Valeria, detrás, gafas de sol, teléfono en mano. Llevaban maletas. Ella traía el tono de quien regresa a lo que considera suyo. Isabel abrió la puerta antes de que llamaran. «Buenos días», dijo con serenidad. «¿Qué haces con esa cara, mamá?», preguntó Rodrigo. «Esperándoos», respondió ella. Valeria soltó una carcajada. «Esperándonos. No sabíamos que habías cambiado la cerradura». Rodrigo la miró sorprendido. «¿Cambiaste la cerradura?». «Sí», contestó Isabel. «Y he cambiado algo más: la forma en que permito que me hablen en mi propia casa». El silencio cayó como una piedra. Valeria cruzó los brazos. «Supongo que no pretenderás echarnos. Esta casa también es de Rodrigo». Isabel sostuvo su mirada. «Ah, sí. Entonces te invito a buscar su nombre en la escritura». Valeria avanzó un paso. «¿Qué estás insinuando?». «No insinúo nada. Lo afirmo. La escritura está a mi nombre, como lo ha estado siempre. Y si tienes dudas, ahora mismo lo sabrás». Mientras hablaba, una voz grave se oyó desde la puerta. «Buenos días, señora Herrera». Era el notario Luis Cervera, acompañado por el abogado Eduardo y 2 agentes de la policía local. Isabel los había citado con antelación. El color se le fue del rostro a Valeria.
El notario se presentó con formalidad. Estamos aquí para verificar la titularidad de la vivienda y levantar un acta de posesión legítima. Rodrigo intentó intervenir. Debe de haber un error. Yo soy el hijo... Lo sé, interrumpió el notario, pero legalmente la propiedad pertenece a su madre. Y por cierto, hay una investigación abierta por falsificación de firma. Valeria dio un paso atrás. Esto es una locura. ¿No tienes pruebas? Eduardo colocó sobre la mesa el informe pericial. Las pruebas están aquí. Usted falsificó la firma de la señora para intentar hipotecar esta casa. Los policías guardaron silencio, pero sus miradas lo decían todo. Isabel, en cambio, estaba tranquila. Había esperado ese instante durante años. Rodrigo se desplomó en una silla. Mamá, yo no sabía nada. Te lo juro. Isabel lo miró sin odio, solo con una tristeza antigua pesada. Sabías que ella manipulaba todo y callaste. A veces, hijo, el silencio también es una forma de traición. Valeria, desesperada, gritó: «No puedes echarnos así». Isabel caminó despacio hacia la puerta y la abrió. El aire frío del mediodía entró en la sala. Puedo y lo haré. Esta casa no está en venta, y mi silencio tampoco. Por un momento nadie se movió. El tic-tac del reloj llenó el espacio entre las palabras. Los agentes se acercaron a Valeria y le pidieron que se retirara para continuar la investigación. Ella, sin opción, salió dando portazos. Rodrigo se quedó mirando a su madre con los ojos enrojecidos. «Perdóname», murmuró. «No ahora», respondió Isabel. «Cuando aprendas a respetar lo que amas». El notario firmó el acta y se la entregó. «Señora Herrera, a partir de este momento, la propiedad queda bajo su posesión legítima». «Gracias», dijo ella, y por primera vez su voz sonó ligera, limpia, libre. Cuando todos se marcharon, Isabel cerró la puerta lentamente. El sol de la tarde entraba por los cristales, dibujando sombras de paz en las paredes. Miró el retrato de Javier y sonrió. «Lo logramos, viejo mío». No era una victoria de rabia, sino de dignidad. Más tarde, Carmen tocó la puerta. Traía una botella de vino. Para celebrar, dijo sonriendo. «¿Celebrar qué?», preguntó Isabel. «Que todavía hay justicia, aunque llegue tarde». Brindaron. El sabor del vino era fuerte, pero dulce, como la vida cuando uno deja de tener miedo. Isabel pensó en todo lo ocurrido en el huracán que había atravesado y en la calma que empezaba a llegar. No era solo recuperar una casa, era recuperar su historia, su voz y su lugar en el mundo. Afuera, el cielo de Toledo ardía en tonos de cobre. Dentro, el fuego de su dignidad seguía encendido, pero ahora ya no quemaba, iluminaba. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa. Si esta historia te ha emocionado, dale me gusta y suscríbete. Seguimos compartiendo relatos reales de fuerza, justicia y segundas oportunidades para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Habían pasado 3 semanas desde aquel día en que la casa volvió a respirar su propio aire. Toledo seguía igual, pero Isabel ya no era la misma. La rutina del silencio se había transformado en un ritual de paz. Abría las ventanas al amanecer, regaba el limonero, encendía una vela para Javier y escribía cada noche en su libreta. Todo parecía haber encontrado su sitio, hasta que el pasado llamó de nuevo a su puerta. Era martes por la tarde. El cartero, un muchacho amable, le entregó un sobre grueso con sello oficial. Lo abrió sin pensar. Dentro había una notificación judicial. Rodrigo había solicitado una mediación familiar.
No para reclamar la casa, eso ya lo había perdido, sino la custodia compartida de los niños. Valeria, según el documento, había desaparecido, literalmente. Había dejado a Mateo y a Luna con su madre en Madrid y se había marchado sin dejar rastro. Isabel se quedó quieta con el papel en las manos. El corazón le golpeaba despacio como si midiera el peso de esa noticia. No era alegría ni venganza, era una mezcla amarga de compasión y cansancio. Por primera vez en mucho tiempo sintió pena por su hijo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Isabel se sentó junto al fuego. Pensó en Rodrigo de niño cuando se metía en su cama durante las tormentas. Tranquilo, hijo, mamá está aquí, le decía entonces. Ahora la frase sonaba al revés. Tranquila, Isabel, ahora tú estás aquí para ti misma. Al día siguiente Rodrigo apareció en la puerta. No traía traje ni reloj caro, solo una chaqueta arrugada y la mirada baja. Mamá dijo sin atreverse a entrar: «Necesito hablar contigo». Isabel no respondió enseguida. El silencio entre ellos era un océano, pero finalmente se apartó y le hizo un gesto con la mano. «Pasa». Rodrigo se sentó en la misma silla donde el notario había firmado el acta semanas atrás. Valeria se fue. Se llevó dinero de mis cuentas. No contesté a la policía. Tenía miedo, mamá. No de ella, de mí. De mirarme al espejo y ver lo que me había convertido. Isabel lo escuchaba sin interrumpir. No había ira en su rostro, solo un cansancio sereno. «No vine a pedirte nada», continuó él. «Solo quería decirte que tenía razón y que si quieres me marcho ahora mismo». Isabel se levantó. Caminó hacia la ventana. Fuera el cielo de Toledo estaba cubierto de nubes violetas. «No hace falta que te vayas», dijo al fin. «Ya te fuiste hace mucho, pero si has venido para entender, entonces sí, quédate un momento». Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se humedecieron. «No sé cómo repararlo». «No puedes», respondió ella con suavidad. «Hay cosas que no se reparan, solo se aprenden». Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar la habitación. Luego, Isabel habló despacio como quien se desnuda de palabras viejas. «¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? No fue perder el dinero ni soportar la humillación. Fue haber criado a alguien que confundió amor con permiso». Rodrigo apretó los puños. «Yo solo quería que me admiraras, que estuvieras orgullosa. Y lo estuve», dijo ella, «hasta que dejé de reconocer al hombre que eras. Pero escúchame bien, sigo siendo tu madre. Y eso, aunque duela, no se borra». Él empezó a llorar en silencio. Ella no lo abrazó. Lo dejó llorar como cuando era pequeño, pero esta vez sin tocarlo, porque sabía que el consuelo también puede ser una forma de debilidad cuando aún no llega el perdón. Cuando se calmó, Isabel le ofreció un pañuelo. «No te odio, Rodrigo, pero tampoco puedo fingir que todo está bien. El perdón no es un olvido, es un fuego lento. Quema lo que ya no sirve y si lo dejas arder lo suficiente, deja espacio para que algo nuevo crezca». Rodrigo asintió. «Solo quiero ser un buen padre». «Entonces empieza por ser un hombre justo», respondió ella. «Mañana iremos juntos al juzgado. Los niños merecen estabilidad, no secretos». Esa noche Isabel apenas durmió, no por angustia, sino por algo distinto, la certeza de que estaba cerrando un círculo. El fuego del perdón había empezado a arder y aunque dolía también purificaba. A la mañana siguiente, cuando abría la ventana del salón, vio a un niño de pie frente al portón. Era Mateo, su nieto. Tenía los ojos hinchados y la mochila colgando del hombro. «Papá me dijo que vivíamos aquí», ahora dijo.
con voz tímida. Isabel lo miró un instante y sonrió. Entonces será verdad. Pasa que te enseño el limonero. El niño entró mirando con curiosidad las fotos antiguas del pasillo. Tú plantaste ese árbol, abuela. Sí, respondió ella. Lo planté cuando tu padre tenía tu edad. ¿Y por qué? Porque necesitábamos sombra y esperanza. El niño se quedó pensativo. Papá dice que eres valiente. Isabel se detuvo. Eso dice sí. Dice que luchaste por la casa, pero sobre todo por ti. Ella sonrió con una ternura que dolía. Entonces, quizá esta vez tu padre ha dicho la verdad. Pasaron la mañana juntos. Mateo ayudó a regar las plantas y a ordenar los viejos libros de la papelería. Mientras tanto, Isabel sintió algo que hacía mucho no sentía: paz sin culpa. No era la paz de quien gana una batalla, sino la de quien entiende que algunas guerras solo se terminan cuando uno deja de odiar. Al caer la tarde, Rodrigo regresó con Luna. La niña corrió a abrazarla. Abuela, papá dice que aquí huele a hogar. Isabel la alzó en brazos. Eso debe ser porque el miedo se fue por la ventana. Durante unos segundos, los tres se quedaron allí de pie bajo la luz dorada que entraba por el ventanal. Nadie habló. El perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con mirar al otro y saber que a pesar de todo sigue habiendo amor. Cuando el sol se escondió, Isabel salió al patio. El limonero estaba lleno de flores. El viento movía las hojas con un susurro suave, como si la casa respirara junto a ella. Miró hacia el cielo y pensó que Javier en alguna parte estaría sonriendo. Ya no quedaba rencor, solo fuego lento. Y en ese fuego, Isabel se encontró al fin. Había pasado un año desde aquella mañana en que el limonero volvió a florecer. El aire de Toledo ya no olía a miedo, sino a hogar. La casa estaba llena de vida, otra vez las risas de Luna, los pasos de Mateo, el sonido de la radio vieja que Isabel había vuelto a encender. Y sin embargo, en el fondo del alma quedaban heridas que solo el tiempo podía curar. Cada mañana Isabel abría las ventanas y dejaba que el sol entrara sin pedir permiso. El viento traía el canto de las cigarras y a veces el olor a pan tostado del horno de Carmen, su vecina fiel. Había aprendido a disfrutar de los detalles pequeños, el café recién hecho, la voz de su nieta cantando el eco suave del reloj del salón. La vida había vuelto, pero no igual. Era distinta, más lenta, más consciente. Y eso para Isabel era suficiente. Rodrigo, su hijo, había encontrado trabajo en una pequeña empresa local. Venía a comer los domingos y ayudaba con las reparaciones de la casa. Ya no hablaban del pasado, no hacía falta. El perdón no se nombraba, se respiraba. Entre ellos quedaba una nueva forma de amor más prudente, más sincera. Una tarde de marzo, Isabel recibió una carta con sello desconocido. El sobre era blanco sin remitente. La abrió con cuidado. Dentro había un sobre más pequeño escrito con letra infantil para la abuela más valiente del mundo. Era de Mateo. Dentro había un dibujo, la casa El Limonero, y 3 figuras de pie tomadas de la mano. Debajo, en letras torcidas, se leía: «Gracias por enseñarnos a no tener miedo». Isabel apoyó el dibujo sobre el mantel y se quedó mirándolo largo rato. Las lágrimas que cayeron esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Era como si todo el camino recorrido, el dolor, la humillación, el fuego del perdón, hubiese desembocado en ese pequeño gesto. Una carta simple, pero capaz de cerrar una historia entera. Esa noche encendió una vela frente al retrato de Javier.
El rostro de su esposo parecía más sereno que nunca. «¿Ves, viejo mío?», susurró. «Al final lo logramos. No perdí la casa, ni a ellos, y lo más importante, no me perdí a mí». El silencio del hogar era ahora un silencio amable, no ese vacío que dolía antes. Era un silencio que contenía recuerdos, risas, pasos, esperanza. Isabel pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sentido alguna vez que se les apagaba la voz en su propia casa, y comprendió que su historia no era solo suya, era la historia de muchas. Por eso, cuando Carmen le propuso dar charlas en el centro comunitario, no lo dudó. «Tú puedes ayudar a otras», Isabel le dijo, «a enseñar que la edad no nos quita fuerza, nos da memoria». Y así empezó a hablar frente a pequeños grupos de mujeres. No contaba su vida entera, solo lo esencial, cómo había aprendido que la dignidad no se mendiga, se gana y se defiende incluso cuando duele. Con el tiempo, la gente empezó a conocerla como Doña Isabel la del limonero. Algunos jóvenes del barrio iban a pedirle consejo, otros simplemente a tomar café. Ella los recibía con su sonrisa pausada, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo dan los años y las cicatrices. La vida, decía, no siempre nos pide fuerza, a veces solo nos pide no rendirnos, y eso, amigos, ya es mucho. Un día, mientras Mateo ayudaba a pintar el muro del patio, le preguntó a abuela, «¿Tú crees que la gente puede cambiar?». Ella lo miró con ternura. «Sí, pero solo cuando el dolor se convierte en verdad». «¿Y papá cambió?», Isabel sonrió. «Todavía está aprendiendo como todos nosotros». El niño se quedó pensativo. «Entonces no hay finales tristes, ¿verdad, no, Mateo? Solo historias que nos enseñan a empezar de nuevo». Esa frase quedó resonando en el aire como una oración. El sol del atardecer entraba por la ventana, iluminando el dibujo que seguía colgado en la pared. La casa olía a sopa caliente y a serenidad. Isabel se sirvió una taza de té y se sentó junto al limonero. El árbol estaba lleno de flores. Cerró los ojos y escuchó el rumor de las hojas. El viento traía ecos del pasado, pero ya no dolían. Eran parte de ella como las arrugas, como las cicatrices, como la vida misma. En ese momento comprendió la verdadera lección de su historia, que la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando uno aprende a aceptar que las cosas pasaron. Y aún así decide seguir amando a los suyos, al destino y a sí misma. Levantó la vista y murmuró en voz baja, «La dignidad no se hereda, se enseña. Y si algún día me recuerdan, que sea por eso». El reloj del salón dio las 8. Rodrigo llegó con los niños. Cenaron juntos riendo. Después de tanto tiempo, el hogar volvió a ser hogar. Isabel los miraba con calma. Ya no necesitaba hablar de justicia, porque la justicia se había hecho sola en los gestos, en los silencios, en el amor que renace después de la tormenta. Cuando todos se fueron a dormir, Isabel quedó en el patio bajo la luz plateada de la luna. El viento del sur soplaba suave, moviendo las ramas del limonero. Por un instante pensó en todas las mujeres que escucharían su historia y deseó que cada una encontrara su propio árbol donde empezar de nuevo. Respiró hondo con los ojos cerrados. La vida, pensó, duele, pero también sana. Y a veces sanar duele más que la herida. Abrió la libreta que siempre la acompañaba. En la última página escribió con letra firme, «No busqué venganza, busqué paz». Y la encontré. Cerró el cuaderno y miró al cielo. Una estrella fugaz cruzó el horizonte como una firma luminosa de lo que había vivido. Sonrió
Gracias, vida, susurró. Gracias por darme una segunda oportunidad. Luego miró a cámara, como si hablara directamente a quien la escuchaba, y gracias a ti por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite creer que siempre hay tiempo para empezar. Porque la historia de Isabel no termina aquí, solo acaba de florecer.